y el sector privado de la seguridad. Voy a referir sucesivamente a estas tres afirmaciones. La seguridad es un derecho fundamental, la gestión de la seguridad requiere una legislación adecuada, la gestión adecuada de la seguridad requiere una complementación entre el sector público y el sector privado. No hay oposición, decía, entre el derecho a la seguridad y los... Es inteligente aceptar y asumir que en un país donde no existe la pena de muerte desde 1907 y no existe reclusión perpetua, quienes hoy están encarcelados, mañana, la semana que viene, en cualquier momento, van a estar nuevamente entre nosotros. Y por lo tanto, es necesario asumir que las políticas de Estado, las políticas públicas para tener una buena gestión de la privación de libertad constituyen uno de los insumos para mejorar la calidad de la seguridad pública. Una buena gestión de la privación de libertad es exactamente lo opuesto a tener cárceles que constituyan universidades del delito. ¿Por qué hago este repaso y esta afirmación hoy? Se está discutiendo en este momento nada más y nada menos que el futuro del sistema carcelario. Y existe consenso en el sentido que las cárceles tienen que salir de la órbita del Ministerio del Interior. Hay un proyecto de hace más de 20 años, el proyecto del entonces diputado doctor Daniel Díaz Maynar, que preveía la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, que con ese nombre se creó en la ley de presupuesto del gobierno pasado, pero de una manera distinta. Díaz Maynar y otros legisladores, y otros que no fueron legisladores, como querido Oscar Rabeca, imaginaban ese Instituto Nacional de Rehabilitación fuera de la órbita del Ministerio del Interior y no dentro de esta. Existiendo consenso en que las cárceles deben salir del espacio institucional del Ministerio del Interior, hay una cuestión no menor a definir y es cuál debería ser el nexo institucional, el canal de relacionamiento entre el nuevo instituto, al que imaginamos en la órbita del artículo 220 de la Constitución como un servicio descentralizado, y el Poder Ejecutivo. Todos sabemos, los servicios descentralizados no son islas que no tienen comunicación institucional con el Poder Ejecutivo. Hemos escuchado en estos días una propuesta según la cual debería ser el Ministerio de Educación y Cultura el que relacionara institucionalmente ese nuevo órgano con el Poder Ejecutivo. Con el debido respeto, entiendo que no es un planteo racional o por lo menos no es debidamente realista. Por una razón, el Ministerio de Educación y Cultura tiene ya bastantes problemas con una educación en crisis, tiene bastantes problemas derivados de una competencia kilométrica que abarca desde el canal oficial, los registros públicos, el registro de Estado Civil. Entonces, a esa carga institucional de una competencia vastísima, agregarle un sistema carcelario que todavía está en crisis, porque la crisis del sistema penitenciario no se ha resuelto completamente, parecería una opción muy poco realista. Siendo así, ¿cuáles serían las alternativas para crear un nuevo organismo independiente del Ministerio del Interior y que se relacione de alguna manera con el Poder Ejecutivo? Yo no tengo ninguna duda que de las opciones existentes, puesto que el Ministerio de Justicia no existe, el Ministerio del Interior debería ser el canal de comunicación de ese nuevo instituto a crearse. Y ustedes dirán, pero ¿no es contradictorio esto? En absoluto, porque nosotros queremos cárceles fuera del Ministerio del Interior, queremos que se continúe el proceso de despolicialización de la gestión penitenciaria, que se fortalezcan los elementos de intervención técnica, diagnóstico, tratamiento y clasificación de las personas encarceladas, pero al mismo tiempo es necesario establecer un adecuado canal de comunicación con el Poder Ejecutivo. El Ministerio del Interior debe ser ese canal de comunicación y no el espacio para la gestión de las cárceles. En segundo lugar, y asumiendo que ya más o menos debo haber consumido la mitad o la tercera parte del tiempo, sobre las otras dos premisas a las que quiero referir, y ahora sí, ya aterrizando algunas propuestas concretas, señalaba que una buena gestión de la seguridad pública implica una legislación adecuada. Esto parece algo indiscutible, casi que un axioma jurídico. ¿Es adecuada nuestra legislación penal? Nosotros, como Partido Nacional, hemos entendido que no, y que era indispensable hacer correcciones. Correcciones, en algunos casos, en las figuras delictivas, modificando tipos y subtipos como el homicidio y las modalidades especialmente agravadas y muy especialmente agravadas del mismo. En otros casos,
hemos creído necesario modificar los mínimos. Por ejemplo, el artículo 310 del Código Penal, que establece el delito de homicidio simple, el delito de homicidio intencional, desde 1935, un año después de la sanción del Código de Lureta-Goyena, tiene, hasta ahora, un mínimo de 20 meses de prisión, por ende es excarcelable. ¿Es esta? Nosotros entendemos que no, por eso propusimos que el homicidio simple tuviera una pena mínima inexcarcelable, 2 años de penitenciaría, si bien contemplando, y así fue consensuado, tanto a nivel político como en el grupo técnico político, algunas también el dolo eventual. ¿Es adecuada una legislación modificada hace 19 años en materia de delitos de narcotráfico que estableció también mínimos excarcelables de 20 meses de prisión? Nos parece que no. Por eso propusimos que los delitos legislados en los artículos 30 a 35 del Decreto Ley 14.294 tuvieran también un mínimo de penitenciaría, como los tuvieron entre 1974 y 1998. ¿Es adecuado un régimen de justicia de los menores que prevé periodos de privación de libertad para la ejecución de las medidas socioeducativas en el caso de los delitos graves con un mínimo de 1 año y un máximo de 5? Entendemos que no, que eso tiene que ser modificado en un doble sentido. Proponemos y sostenemos, mantenemos esta premisa, que el mínimo para los delitos graves cometidos por los menores tiene que ser de 2 años hasta un máximo de 10. Podemos eventualmente aceptar la fórmula del tercio para los delitos gravísimos, lo cual nos llevaría a un resultado equivalente en algunos máximos y a un resultado parecido en los mínimos. Como la reforma no pasa solamente por endurecer las penas, sino también introducir otros elementos, creemos que es indispensable, así como se estimula el trabajo y la educación de los mayores encarcelados mediante la conmutación de la pena por trabajo y estudio, el artículo 14 de la Ley 17897 del año 95 de humanización del sistema carcelario, con más razón entendemos que hay que establecer un mecanismo análogo de conmutación del periodo de las medidas socioeducativas para los menores. Si es importante estimular las buenas actividades de educación, hacerlo tratándose de los menores. Yo creo, analizando el resultado de estas 12 reuniones políticas en la Torre Ejecutiva y las 7 u 8 reuniones, parecen bastante a la oportunidad perdida. El ciclo parece pobre en sus resultados, bueno en sus resultados. Creo que se pudo y se debió obtener resultados mucho mejores en materia de adecuación de la legislación penal, porque reitero y vuelvo al comienzo, una buena gestión de la seguridad pública implica necesariamente un marco jurídico realista y adecuado. La tercera premisa que quiero desarrollar es acerca de la complementación entre el sector público, es decir, las políticas estatales de seguridad pública, y la tarea que realizan las empresas de la seguridad privada, es decir, lo vinculado a la seguridad gestionada por el Estado y lo que surge y resulta de la actividad de la seguridad privada. En Uruguay tenemos casi 30.000 policías. Esto es un 55 a 58% más que la cantidad de policías que tiene España, bastante más de las que tiene Estados Unidos por habitante. Y sin embargo, a pesar del incremento enorme que ha tenido el Ministerio del Interior en su presupuesto, en los cuadros funcionales, los resultados son apenas discretos. Lleva 6 años en el desempeño de esa Secretaría de Estado. Es el Ministro del Interior que ha tenido cursos, ha tenido más tiempo al frente de la cartera que el propio Linares Brum, que fue el ministro en la época de facto, y parece que 6 años es demasiado tiempo como para empezar a exhibir los primeros resultados, porque ahora se nos plantea como un éxito que comienzan a disminuir la seguridad. Segundo, las cifras del Ministerio del Interior reflejan la porción del delito que ocurre, que es la que se denuncia, y no consideran, por lo tanto, el delito que no se denuncia, la cifra oculta. Por ende, parece bastante apresurado y fuera de esta cuestión temporal, parece parcial, apresurar la definición de éxitos en materia de política de seguridad cuando recién empezamos a evaluar los resultados del programa de alta dedicación en la zona metropolitana. Además de estos 30.000 policías, el sector de la seguridad privada tiene otra policía paralela que es prácticamente equivalente a la policía de seguridad del Estado. Son casi la misma cantidad los guardias privados que
los funcionarios del Ministerio del Interior. Entonces, parece poco inteligente en un Estado que quiere prevenir el delito, porque así lo ha dicho el ministro, así coincide la oposición. Del mismo modo que en salud 1000 veces mejor es ir y no estar llegando tarde, reactivamente, cuando el delito ya ha ocurrido. Pero, sin embargo, tenemos una policía grande en tamaño, ahora mejor equipada que hace un tiempo, eso es cierto, y tenemos un sector que debería aportar más. ¿Qué hace la policía? De acuerdo a la ley 18.315, su ley orgánica policial, la ley de procedimiento policial, cumple las tareas de observación, prevención en sentido amplio, la disuasión, la represión y las medidas asegurativas luego de cometido un delito e identificado el riesgo. La vigilancia, la disuasión, yo creo que no, y no puede hacer cuestiones vinculadas a la represión. Está dentro de las fases del procedimiento policial y no corresponde a particulares como lo son los guardias de seguridad. Pongo entre signos de interrogación si los guardias de seguridad privada, sumo, cumplen una tarea de vigilancia. Los guardias de seguridad privada, más amplias que las que tenemos cualquiera de nosotros en esta sala, de acuerdo al 121 del actual CPP, el arresto ciudadano. Los guardias de seguridad privados están mucho más expuestos a ser asesinados en cualquier momento. Fue por eso 12 del Código Penal, el homicidio muy especialmente agravado, de modo tal que, claramente establecidos por la ley, a los policías se agregó luego los jueces y los fiscales con nuestro acuerdo. Nosotros pero insistimos en que el respaldo jurídico de aquellos que nos cuidan a nosotros, que a particulares que no tienen facultades jurídicas más amplias que las nuestras, los expongamos al delito. Perdón, le agradezco al moderador. Yo les pido hacer uso de generosa atención de ustedes, lo cual agradeceré, sino al agradecimiento del moderador en indicarme que tengo un minuto, o las empresas de seguridad. Francamente, y nuevamente con el debido respeto, nos parece un disparate que se pretenda que los guardias, estos particulares cuyas facultades jurídicas no son, gestionar y mantener la seguridad en una tribuna con 15.000 personas como la Amsterdam o la Colombia, o como lentos hinchas argentinos, y dieron vuelta la seccional novena. ¿Qué podríamos esperar de los pobres guardias de seguridad? Que no está equivocado en esto. Esta semana se ha frustrado un partido, un clásico, pero de la seguridad en los eventos masivos tiene que ser debidamente asumida por el Ministerio del Interior, con el respaldo de duda, sin duda, manteniendo las responsabilidades en el eje institucional que corresponde. Dicho esto, quiero ahora sí, para seguir luego el intercambio. Muchas gracias. Turno ahora para Esteban Valentín. Bueno, yo como es de estilo, que el tema me apasiona, lo voy a explicar. Y también quiero decirles que vine porque venir al Palacio Legislativo uruguaya más grande, maravilloso que han logrado construir los orientales en su historia. No solo porque es el Palacio de las Leyes, como lo llamamos, sino porque no hay detalle en este palacio que no hable de la grandeza con que pensaron los que fundaron este país y lo llevaron adelante. Es difícil. Cuando nosotros decimos que somos medio quedados, acá está la demostración de que no lo somos. Por lo tanto, venir acá a hablar es un gran honor. En tercer lugar, la verdad que aprendí mucho, entendí mucho, me preocupan algunas coincidencias, pero bueno, ya las resolveré yo. Quiero decirles que yo no voy a hacer propuestas concretas, porque tengo una diferencia de fondo sobre el diagnóstico general que en el país se ha hecho del tema de la seguridad. En el mundo actual, el tema de la seguridad es el problema tan grave y tan complejo que en algunos casos se define como la Tercera Guerra Mundial. Eso en los países centrales. Está vinculado al tema del terrorismo. En América Latina, el tema de la seguridad está vinculado esencialmente al narcotráfico, que ha cambiado la esencia de la delincuencia y lo ha transformado en un tema clave, absolutamente clave. La peor amenaza que tienen hoy los países latinoamericanos es el tema del narcotráfico, es decir, de la delincuencia organizada en redes, con un elemento diferencial a todo el resto del delito, que es el excedente para invertir en el propio delito, que los otros delitos no lo tienen. Por lo tanto, tratar de que estas dos componentes del delito no se junten. Y no es una tarea de la política, de todo, de la institucionalidad, de todo. Se va a discutir de política. Yo creo que hoy en el Uruguay no hay tema más político que la seguridad.
¿Por qué? Por la vida de los uruguayos en los últimos 40 años que la seguridad. Nos ha cambiado para peor. Es la vida cotidiana, son los detalles que nos han cambiado. ¿Quién está tranquilo que la esposa se demora 5 minutos? ¿Quién? Nadie. Y además, ¿no tenemos una lista de espera? Yo creo que no, pero todos. Con una característica, sería injusto que cuando roban a una senadora, con la cual me solidaricé públicamente, etcétera, porque corresponde, porque antes yo vivía con la ventana abierta, no es cierto que es así que cuando lo roban. Sin embargo, ¿dónde se concentra el delito? Entre los más pobres. Clasista que el delito en el Uruguay. Y a quien más le ha cambiado la vida es precisamente, y por lo tanto cuando esta batalla se produce con estas dimensiones, con esta profundidad, la primera pregunta que hay que hacerse es, desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de un país que está mucho mejor que los otros países latinoamericanos como promedio, como un consuelo de estúpidos, o para darnos cuenta a qué nivel ha alcanzado el delito en otros países de América Latina. Entonces, problemas de esta dimensión, que resumen en una sociedad el conjunto de los temas, es encontrar las prioridades. Porque todo cabe en esa perspectiva y todo queda. Y yo creo que hay un elemento clave que tenemos el delito, un tipo de capacidad de burocratizarse, ni se va a burocratizar por su propia esencia. Uruguayo, estamos influidas por un proceso de burocratización y ese fenómeno que, bueno, generosamente Subía lo llamaba un problema filosófico, afuera solo una visión filosófica. Yo creo que desde el gobierno, desde el tema de el poder legislativo y su velocidad y capacidad de adaptación, desde el sistema judicial, burocratización creciente. Y la burocratización no es simplemente el atender que hay otras cosas. Cuando en un sistema determinado nadie está dispuesto a la situación límite, que exige valentía, mentalidad y concepción de que hay estos límites, hay que llegar a esos límites. Yo no digo superarlo, pero vamos a ver. Ustedes no han leído de que es de estos días. ¿Por qué quiere ser policía?